Mi hermana desapareció hace 10 años, pero ahora ha regresado y algo extraño le está sucediendo. Mi nombre es Sebastián y hace 10 años mi vida dio un vuelco cuando desapareció mi hermana Camila. Su desaparición fue repentina e inexplicable, dejando a nuestra familia en un estado de dolor e incertidumbre sin fin. Intentamos encontrarla, durante años buscamos hasta el más mínimo rastro, pero todos los intentos fueron en vano. Con el tiempo, aceptamos el hecho de que tal vez no regresaría. Pero ayer sucedió algo inesperado. Camila ha vuelto. Estaba parada en el umbral de nuestra casa como si no hubiera pasado ni un día. Lo que hemos soñado todos estos años se ha hecho realidad. Sin embargo, algo andaba mal desde el principio. No pude entender de inmediato qué era exactamente, pero el sentimiento de ansiedad no me dejó ir. Cuando la vi por primera vez en el umbral de nuestra casa, mi corazón literalmente se hundió. Frente a mí estaba Camila, mi hermana, a quien perdimos hace 10 años. Se veía casi igual a como la recordaba, pero algo todavía andaba mal. El tiempo tocó su rostro, pero no de la forma que uno esperaría después de tantos años de ausencia. Parecía mayor, sí, pero este envejecimiento le parecía extraño, como si alguien hubiera detenido el tiempo y hubiera empezado a fluir de nuevo recientemente. Su ropa me llamó la atención desde los primeros segundos. Parecía pasada de moda, como si fuera de otra época. No la ropa que Camila llevaba cuando la perdimos, y definitivamente no la ropa moderna. Y lo que es aún más extraño es que tenía una cicatriz fina y apenas perceptible en el cuello. No recordaba que ella hubiera tenido nunca una cicatriz como esa, y por un momento la pregunta se quedó en mi cabeza. Pero, cautivado por la alegría de su regreso, no le di ninguna importancia. Su explicación de dónde había estado todos estos años parecía poco convincente, dijo que no recordaba, que tenía la cabeza nublada y cada vez que intentaba aclarar los detalles, evitaba responder. Con el paso de los días, comencé a notar pequeños detalles que me hacían desconfiar. Al principio fueron pequeños cambios que podrían atribuirse a las consecuencias de su larga ausencia. Camila ya no comía las comidas que le encantaban. Recordé cuánto amaba los macarrones con queso, pero ahora los rechazaba con una especie de disgusto. En cambio, comió alimentos extraños que nunca antes había visto. A menudo caminaba por la casa por la noche, como si estuviera buscando algo. Varias veces me desperté con ruidos extraños y la encontré deambulando por el pasillo con la mirada en blanco. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, dijo que no podía dormir. Pero su respuesta no me tranquilizó, había algo distante en su voz, como si no estuviera allí. Lo más alarmante fue que Camila empezó a confundir acontecimientos de nuestra infancia. No recordaba las cosas que eran importantes para nosotros, como pasábamos el verano en casa de la abuela, como íbamos en bicicleta por el jardín, como corríamos hacia el lago por la noche. A veces simplemente no podía recordar algo, pero lo peor era que confundía sus recuerdos. Me contó historias que nunca sucedieron o mencionó a personas que no conocía. Traté de convencerme de que esas eran las consecuencias del shock, que simplemente lo olvidó, que su memoria estaba dañada. Pero cada día se hacía más difícil creer en ello. Una noche, cuando Camila se quedó dormida, decidí revisar su habitación. Algo dentro de mí me dijo que las respuestas podrían estar ahí. Abrí lentamente su armario y comencé a revisar las cosas. En las profundidades encontré algo extraño, una vieja fotografía en blanco y negro. Camila estaba en él, pero había extraños junto a ella. Parecían de otra época, su ropa era demasiado pasada de moda incluso en comparación con la que ella vestía ahora. Intenté recordar de dónde podría haber salido esta foto, pero nunca antes había visto algo así. Cuando le mostré la foto a Camila a la mañana siguiente, ella se cerró. Le pregunté quiénes eran esas personas, pero ella se volvió y sus ojos se congelaron por un momento. No sé de dónde viene esto, dijo en voz baja. Yo simplemente la encontré. Pero noté preocupación en su rostro. Ella estaba escondiendo algo. Lo sentí en cada pausa incómoda que hacía, en su evitación de mi mirada. No era solo miedo o confusión, era algo más profundo. Entendí que esta no era la Camila que conocía. O al menos dejó de ser quien era hace mucho tiempo. Una noche, mientras estaba cenando, me derrumbé. Todo lo que se había ido acumulando en mi interior durante las últimas semanas estalló de repente, como lava de un volcán. Al principio traté de ignorar mis sospechas, esperando que todo volviera a la normalidad, pero ahora todo esto se ha vuelto simplemente imposible. Camila, comencé, tocando nerviosamente mi tenedor, incapaz de mirarla a los ojos. ¿Dónde has estado todos estos años? ¿Por qué no recuerdas nada? Lentamente levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los míos. Había algo extraño, casi inhumano en ellos, un vacío que nunca antes había visto. Mi hermana siempre estuvo llena de emociones, sonrisas, lágrimas sinceras.
Pero ahora era como si otra versión de ella estuviera sentada frente a mí, fría, indiferente. Ya te lo dije, Sebastián. No lo sé, su voz era tranquila, pero no tenía la calidez con la que alguna vez habló. Fue un susurro helado que me atravesó hasta los huesos. Pero no pude soportarlo más. Apreté los puños y sentí que todo hervía dentro de mí. Eso no es cierto, mi voz se elevó bruscamente y las palabras estallaron en mí como una explosión. Has cambiado, Camila. Ya no eres el mismo que solías ser. Recuerdas cosas que no podías saber, te comportas de manera diferente. ¿Quién eres realmente? Un silencio opresivo flotaba en la habitación. Ella se quedó inmóvil, con los puños apretados debajo de la mesa y sentí que algo estaba cambiando sutilmente en la atmósfera que nos rodeaba. Su mirada se volvió helada, pero algo similar a una lucha interna todavía brilló en ella. Soy tu hermana, susurró, con la voz temblorosa, como si dentro de ella hubiera una lucha con algo que no podía controlar. Pero, no realmente. Estas palabras me traspasaron como un puñal. Mi pecho se apretó y mi respiración se volvió irregular. ¿Qué quieres decir? Pregunté, pero por dentro ya sabía que su respuesta destruiría todas las ilusiones que me quedaban. Mi piel estalló en un sudor frío y sentí un escalofrío recorrer mi columna. Ella no respondió de inmediato. Su mirada estaba dirigida al vacío y parecía que luchaba consigo misma, tratando de encontrar palabras para explicar lo que no podía explicarse. El lugar donde terminé, me cambió, dijo finalmente, su voz era apenas audible, pero capté el miedo en ella. No puedo explicártelo todo. Es demasiado complicado. Ya no soy la Camila que conocías. Y no estoy seguro de poder volver a ser ella. Sus palabras sonaron como una oración. Todo lo que tenía en mi cabeza, en la esperanza de que el tiempo arreglaría todo, que ella regresaría a su antiguo yo, se hizo añicos en un instante. La miré y ya no vi a mi hermana. Sentí que algo terrible ya estaba aquí, a mi lado, dentro de ella. Era como una presencia oscura e invisible que la había estado siguiendo desde el momento en que regresó. Su confesión reveló la verdad, ella había sido cambiada por algo que nunca afrontaría ni entendería. ¿Pero dónde has estado? Seguí haciendo esta pregunta, aunque tenía miedo de la respuesta. Ella apartó la mirada y sus manos volvieron a temblar. Yo, no estaba aquí, dijo, sin mirarme a los ojos. Donde yo estaba, el tiempo y el espacio no funcionan como lo hacen aquí. Yo, vi cosas que no puedes imaginar. Y me vieron. Su voz se apagó y una gélida ola de miedo volvió a recorrer la habitación. Ya no sabía a quién estaba tratando de salvar. ¿Mi hermana o una sombra de quien alguna vez fue? Los días siguientes se convirtieron en una auténtica pesadilla. Algo inexplicable estaba sucediendo alrededor de Camila, como si hubiera traído oscuridad consigo desde el lugar donde había estado todo este tiempo. El equipo de la casa empezó a estropearse sin motivo aparente, primero el televisor simplemente dejó de funcionar, luego el frigorífico se estropeó. Las lámparas empezaron a encenderse y apagarse solas, la temperatura en la habitación cambió bruscamente y me pareció que el aire se hacía más espeso, como si algo invisible estuviera presente en la casa. Las sombras que veía en los rincones se movían como si estuvieran vivas, pero cada vez que intentaba mirarlas desaparecían. Una noche escuché a Camila hablando en voz baja con alguien. Los sonidos provenían de su habitación. Salí al pasillo y mi corazón se hundió de horror, su puerta estaba entreabierta, pero no había nadie más en la casa. Me acerqué lentamente, tratando de no delatar mi presencia. Su voz era tranquila, pero extrañamente rítmica, como si repitiera algo que no pertenecía a nuestro mundo. Entré en la habitación, la luz brilló bruscamente, pero no había nadie más que ella. Camila se sentó en el suelo, su cabello ocultaba su rostro y sus labios susurraban frases ininteligibles, como si estuviera hablando en un idioma que yo no entendía. ¿Hablaste con alguien? Pregunté, mi voz se llenó de miedo y temblaba tanto que parecía que yo mismo no estaba seguro de querer escuchar la respuesta. Ella levantó lentamente la cabeza, pero no me miró. Su mirada estaba fija en el vacío frente a ella, como si viera algo que yo no podía ver. Sus ojos estaban sin vida, como un espejo que solo reflejaba oscuridad. Siempre están ahí, Sebastián, susurró, su voz apenas era audible, pero su frialdad penetró directamente en su corazón. Me están observando, asegurándose de que no haga nada malo. Cada palabra sonó como una campana, advirtiendo de un desastre inminente. Mi cuerpo se quedó inmóvil por el miedo y no podía respirar. ¿Quiénes son? Sentí que el pánico comenzaba a crecer dentro de mí, como si una amenaza desconocida se acercara a mí. Camila, ¿qué pasa? Sus manos se cerraron con fuerza en puños y sus dedos se pusieron blancos por la tensión.
Ella seguía mirando al vacío, su mirada se hacía cada vez más distante, como si se alejara de mí hacia otra realidad. Ellos son los que me mantuvieron allí todos estos años. Y ahora están aquí, su voz carecía de emoción, como si ya hubiera aceptado esta presencia y yo fuera el único que todavía se resistía. Sus palabras cayeron sobre mí como un chorro de agua helada. Sentí que el pánico cubrió toda mi conciencia. Ellos, quienquiera que fuera, no solo se la habían llevado, sino que ahora estaban aquí, entre nosotros, en nuestra casa. Estas palabras destruyeron los últimos vestigios de confianza en que algún día recuperaría a mi hermana. Di un paso atrás, mis piernas cedieron y ya no pude mirarla. El silencio en la habitación se volvió insoportable, como si el aire mismo me presionara. Camila ya no era la persona que yo conocía. Polo fue. Ya no sabía quién estaba sentado frente a mí. Todo lo que conocía se estaba derrumbando ante mis ojos, como un castillo de naipes. Las sombras en las paredes se movieron y podría jurar que vi algo por un momento, pero desapareció tan rápido que no tuve tiempo de darme cuenta de qué era. La luz volvió a parpadear y luego se apagó abruptamente. Ya no podía confiar en lo que estaba viendo. Cada día mi condición empeoraba. Ya no podía confiar en lo que veía a mi alrededor. Camila se estaba volviendo extraña y aterradora, pero peor aún, estaba empezando a sentir que estaba perdiendo el control de mi propia mente. El tiempo que pasé con ella pareció absorberme hacia la misma oscuridad que la había perseguido desde su regreso. Ya no sabía que lo que estaba pasando era real y lo que era solo producto de mi imaginación. Las pesadillas comenzaron a perseguirme todas las noches y eran tan vívidas que cuando despertaba no podía separarlas de la realidad. Soñé que caminaba por nuestra casa, pero estaba distorsionada, las habitaciones cambiaban extrañamente de ubicación y las paredes se estrechaban apretándome. En estos sueños, Camila estaba parada en un rincón, sus ojos brillaban en la oscuridad y su rostro cubierto de profundas cicatrices que no existían en la realidad. En cada sueño, ella me miraba y decía en voz baja, «Están cerca». Pero cuando desperté, la encontré sentada en la cama, mirando fijamente a la pared, como si no se hubiera dado cuenta de que yo la estaba mirando. Con el tiempo, las pesadillas comenzaron a aparecer en mi día. Un día me desperté en mitad de la noche, oí pasos y, sin poder soportarlo más, corrí hacia la sala. Pero allí no había nadie. Todo parecía normal. ¡Oh no! Había una sensación a mi alrededor de que algo estaba mal, aunque no podía decir exactamente qué. Cada susurro, cada crujido de las tablas se convertía para mí en una señal de alarma. Comencé a ver sombras que aparecían y desaparecían demasiado rápido para poder captarlas con mis ojos. Y entonces, una noche, cuando apenas había dormido, me levanté de la cama, sintiendo que el miedo y la paranoia apretaban mis pensamientos. En el pasillo me recibió una sensación de frío, como si el aire estuviera saturado de algo siniestro. Fui al espejo para asegurarme de que todo estaba bien, pero cuando miré mi reflejo, algo andaba mal. No era yo el que estaba parado en el reflejo. El rostro que vi en el espejo me pareció extraño. Mis ojos estaban llenos de ansiedad, como si me mirara desde afuera y no me reconociera. Es solo estrés, me susurré a mí mismo, cerrando los ojos, esperando que la pesadilla desapareciera. Simplemente estabas nervioso. Pero cuando abrí los ojos, lo vi de nuevo, mi rostro, pero extrañamente distorsionado, como si alguien más estuviera parado en el espejo, que solo pretendía ser yo. Di un paso atrás, tropezando con los muebles, y en ese momento escuché una risa. Fue la risa de Camila. Tranquilo, pero lleno de una cierta alegría inquietante. Corrí a su habitación y abrí la puerta. Camila se sentó en el suelo, su rostro iluminado por la luz de la luna que penetraba a través de las cortinas. Ella me miró como si supiera lo que iba a sentir. Sebastián, dijo en voz baja, con voz fría y distante. ¿Lo sientes, verdad? Me quedé inmóvil, sin saber qué responder. Algo dentro de mí gritó que estaba empezando a perder la cabeza, pero al mismo tiempo sentí que esto no era solo producto de mi imaginación. ¿Qué pasa, Camila? Pregunté, y mi voz tembló. Ya no puedo confiar en mí mismo. No sé qué está pasando a mi alrededor. Estás aquí, pero no eres tú. No estoy seguro de quién soy. Camila me miró y en su mirada vi una extraña mezcla de lástima y distanciamiento. Estás empezando a entender, susurró. Nos estuvieron observando todo este tiempo. Pero ahora también te persiguen. ¿Quiénes son? Casi grité, incapaz de soportar más esta tensión. Hablas de ellos, pero no veo a nadie. Ya no entiendo qué está pasando. Ella me miró en silencio y luego dijo palabras que me pusieron la piel de gallina. No deberías verlo. Tienes que sentir. Ya están dentro de ti, Sebastián.
Los sientes todas las noches cuando te despiertas sudando frío. Te ven debilitarte. Ellos son los que te rompen, como me rompieron a mí. No somos víctimas. Somos solo sus juguetes. Mis pensamientos daban vueltas en pánico. Todo lo que dijo sonó como si su mente estuviera ocupada por algo antinatural, pero cuanto más hablaba, más sentía que sus palabras penetraban mis propios pensamientos como una enredadera venenosa. No es verdad, susurré, apenas capaz de respirar. Esto no puede ser verdad. Pero ya no estaba seguro de a quién creer. Para ti. O a esas fuerzas desconocidas que no podía ver, pero que devoraban mi mente como óxido. Comencé a dudar de que todo esto fuera real, y tal vez fuera solo mi lento descenso a la locura. Los últimos días se han convertido en un caos continuo. Ya no podía confiar en mi mente ni en lo que veía a mi alrededor. Cada vez que miraba a Camila, me preguntaba, ¿quién es ella? Mi mente se debatía entre el deseo de creer que esta era mi hermana y el horror de que pudiera ser otra persona. O algo más. Una noche, cuando unos ruidos extraños me despertaron nuevamente, me levanté de la cama sintiendo que mis piernas temblaban por la tensión. La luz del pasillo brilló y luego se apagó, dejándome en completa oscuridad. Escuché los pasos de Camila. Pero esta vez algo andaba mal. Los pasos sonaron demasiado rápidos, demasiado fuertes, como si algo más se moviera detrás de ella. Corrí a su habitación, pero me quedé paralizado frente a la puerta. Escuché extraños susurros afuera de la puerta. Muchas voces. Camila estaba hablando con alguien. Tenía que descubrir la verdad. Cada día empeoraba y me di cuenta de que cuanto más duraba esto, más me perdía. Abrí la puerta y vi a Camila parada en medio de la habitación. Tenía los brazos caídos y su rostro estaba pálido como el mármol. Detrás de ella, como sombras en la pared, se movían vagas figuras, no tenían forma, pero su presencia era tangible. Un miedo que nunca antes había sentido estalló dentro de mí. «Camila», grité sin poder soportarlo más. «¿Quién eres? ¿Lo que está sucediendo?» Se volvió lentamente hacia mí, sus ojos estaban llenos de un dolor antiguo e incomprensible. «Se suponía que no debías descubrirlo», susurró. «Traté de protegerte, pero ahora todo ha cambiado». Mi cabeza empezó a dar vueltas. «¿Lo defendiste? ¿De qué? ¿Y qué estuvo escondiendo todo este tiempo? ¿De qué estás hablando?» Mi voz estaba llena de desesperación. «No eres mi hermana, ¿verdad? ¿Eres alguien más que tomó su forma?» Camila se acercó, su rostro permanecía tranquilo, pero sus ojos estaban llenos de dolor. «Soy tu hermana, Sebastián, pero no como recuerdas. Donde estaba, morí, pero algo me trajo de regreso para protegerte». Su voz temblaba y había tristeza en ella. «Estas criaturas que me observan no me dejarán quedarme aquí por mucho tiempo. Me llevaron y volví para salvarte de hacer lo mismo». «¿Salvarme?» Di un paso atrás, sin creer lo que oía. ¿Salvar de qué? «La oscuridad ha venido por ti», dio otro paso hacia mí. «Fuiste un objetivo desde el principio. Me he convertido en el vínculo entre este mundo y el suyo, y ahora ellos te quieren». Me congelé al darme cuenta de que ella no estaba mintiendo. Todo este tiempo Camila trató de protegerme y yo la consideraba una amenaza. La vi como otra persona, cuando en realidad ella era la única que sabía la verdad. «Podemos detener esto», me acerqué a ella, la desesperación creciendo en mí con cada segundo. «¿Encontraremos una manera?» Ella sacudió la cabeza. «No, Sebastián. Todo lo que puedo hacer es detenerlos a costa de mi vida. Y esta es la única salida». En ese momento, su rostro empezó a cambiar. Su piel se volvió pálida, como la de un fantasma, y sus ojos se llenaron de un brillo proveniente de su interior. La oscuridad comenzó a girar a su alrededor y me di cuenta de que se estaba preparando para el último paso. «No», grité, tratando de correr hacia ella, pero algo invisible me mantuvo en el lugar. Las sombras se espesaron a nuestro alrededor, tragándose la luz, y sentí que algo me empujaba hacia atrás, como si fuerzas contra las cuales era impotente ya estuvieran comenzando a actuar. «Sebastián», su voz resonó en el vacío. «Adiós. Te amo y siempre estaré aquí, pero no puedo quedarme más aquí». Intenté luchar, pero mis esfuerzos fueron inútiles. Camila se paró frente a mí y su cuerpo comenzó a fundirse en las sombras, como si se disolviera en el aire. Sus ojos brillaron por última vez y en ese momento me di cuenta de que se estaba sacrificando por mí. Las sombras comenzaron a desvanecerse a nuestro alrededor y sentí que la presión invisible disminuía.
Camila desapareció y la habitación se llenó de luz nuevamente. Me quedé en silencio, dándome cuenta de lo que había sucedido. De hecho, ella regresó para salvarme y todo este tiempo pensé que era una amenaza. Perdí a mi hermana 2 veces. Y esta vez para siempre. La oscuridad había desaparecido, pero ella desapareció con ella.